Increíblemente, pero hoy, 15 de octubre, es la fiesta. Recordamos, ay, una de mis patroncitas. Además de San Agustín, pues Santa Teresa de Ávila. Teresa la Grande, ¿no? Que hace no mucho estuvimos aquí recordando a Teresita y ahora Teresa la Grande. A mí me encanta que por cierto, ella es quien nos enseña también el amor a San José. Se dice que cada vez que abría un convento, fundaba un convento, y lo primero que hacía era llevar una estatua, una imagen de San José. Es quien nos enseña el amor, la fe, ¿cómo se dice? No la fe, sino la intercesión de San José. Y acabo de poner en mi página una frase de ella que me encanta. Dios no ha de forzar nuestra voluntad. Toma lo que le damos, mas no se le da así del todo hasta que nos damos del todo. Ande usted. A Teresa también, Santa Teresa, le agradecemos ay, ya se me fue el nombre, su diario espiritual. A ver, ¿quién me recuerda el nombre? Castillos, Castillos. Esa es la palabra Castillos, pero me falta otro nombre. El castillo interior, el castillo, ¿cómo se llama? A ver, señores, por favor, católicos. Kikirikiki, vamos, despierten. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el siguiente nombre de este diario? Es una de las doctoras de la iglesia. Por favor, es una de las doctoras de la iglesia. ¿Cómo olvidarla? Junto con Santa Teresita, hay creo 3 doctores. Y hasta donde yo tengo entendido, estaba en proceso Santa Faustina. No sé, la verdad es que no he dado seguimiento, no sé, pero se estaba en proceso también por parte de la iglesia darle el rango de doctora a Santa Faustina por todo ese diario espiritual. Santa Teresa la Grande, qué emoción, qué bonito. Yo recuerdo que hace algunos años a mí me gustaba mucho en periodos de aridez espiritual, es cuando me gustaba pedir la intercesión de Santa Teresa para mantenerme, como dice la palabra de Dios, permanece en mí, no dejarme llevar por la aridez, sino, no, al contrario, para permanecer en el Señor, no dudar de su presencia, no desalentarme del camino. Me gustaba mucho pedir ayuda a Santa Teresa de Ávila, precisamente por toda esa gran experiencia. El castillo interior, si no me equivoco, ya, me llegó el nombre. Espero que no equivocarme. El castillo interior. Ande usted. Bueno, pues es toda una obra de arte de los pasos que el alma pasa en esa jornada espiritual, ¿no? Y que después muchos autores pues lo han dividido en 3 etapas, la etapa purgativa o purificante, ¿no? También la segunda etapa y la tercera iluminativa, y la tercera que ya es de unión, donde nos habla de ese esponsorio espiritual, ¿no? Entonces, hablar de Santa Teresa, no, pues qué decirte. Voy a tratar de tener a alguien, invitar a alguien que nos hable de ella. Para mí, San Ignacio de Loyola, San Agustín, Santa Teresa, San Juan Diego, San Juan Pablo, por supuesto, Santa Faustina, son de los santos que me acompañan, y de repente, pues sí me hace falta San Antonio de Padua, porque a cada rato ando perdiendo todo, y San Francisco de Asís, porque me encantan los animales. Entonces, son más o menos los santitos que nos acompañan. ¿Y tú? ¿Cuáles son los patronos? ¿Cuáles son esas ayudas
¿A quiénes le pides ayuda? Recuerda que nuestra iglesia, por eso nos habla la comunión de santos, son amiguitos que ya han alcanzado esa intimidad con Dios, pero que nos, ay Dios, que nos ayudan en nuestro andar también. Santa Teresa de Ávila entró al Carmelo y a los 45 años, para emprender esa nueva experiencia a la que Dios nos, para responder a esa nueva experiencia que Dios nuestro Señor la estaba invitando, emprende una nueva idea con un lema que dice o sufrir o morir. Simple. Pero ¿te acuerdas de ese poema? Muero porque no muero. Ay, no. Bueno, entonces Santa Teresa funda este convento de San José de Ávila, que es el primero de los 15 Carmelos que establece alrededor de España. Pero después, con San Juan de la Cruz, miren, contemporáneos, introduce lo que se conoce como la Reforma Carmelita, ¿no? Todos los escritos de Santa Teresa de Ávila son verdaderamente un modelo de la plegaria y de la perfección espiritual. Ella murió al anochecer de un 4 de octubre, pero San Pablo VI la declaró doctora en la iglesia justamente en un septiembre, el 27 de septiembre, mira nada más, de verdad que septiembre está siendo muy interesante, de 1970. Santa Teresa, hay mucho que decir y anécdotas de ella porque tenía un carácter, pero se necesitan estos templos en la iglesia para poder ser fundadores, para poder dejarnos modelos, ejemplos de perseverancia. Entonces, el nombre de Teresa se cree que en griego significa terizo, que en otras palabras quiere decir cultivar. Mira, esto me hace recordar esa palabra de Dios que habla de que debemos de ser frutos, ¿no? Que dar frutos en nuestra fe. O sea, cultivadora. O de la palabra terao, que significa cazar, o sea, la cazadora, ¿no? Como bien decía un autor sobre la vida de Santa Teresa, los dos términos, decía él, le quedan bien a Santa Teresa de Ávila, ¿no? Porque era una cultivadora de virtudes, por un lado, pero también era una cazadora de almas, por otro lado. Yo me quedaría con la segunda, creo que es lo que me inspira en ella. Ojalá pudiera tener e inspirar y trabajar en la primera, ¿no? Cultivar todas las virtudes necesarias para poder llegar a esa santidad. Sin duda, esta biografía, este personaje, Santa Teresa de Ávila es una de las mujeres más grandes en la historia de nuestra iglesia, ¿no? Decía yo al principio que también es una de las solo 3 doctoras que existen, Santa Catalina, Santa Teresita y Santa Teresa de Ávila, ¿no? Teresa tomó a la Virgen como su madre. Ese gran amor por María le inició desde los 14 años, cuando empezó a sentirse muy triste por la pérdida que había tenido y entonces decide hablar con la Virgen ante una imagen de la Virgen y le ruega con muchas lágrimas, dice su autobiografía, que la aceptase como una hija. Ay, qué bonito, ¿no? También padeció enfermedades, ¿no? Tuvo grandes experiencias místicas,
gracias de nuestro Señor, también tuvo muchas pruebas, también tuvo periodos de aridez. La penitencia y la cruz estuvieron presentes en su vida. Tuvo conflictos, pero ella, dentro de todo, se caracterizó por ese paso perseverante, ese amor a nuestro Señor. Era una gran cazadora de almas. Se dice que ella no se cansaba jamás de oír sermones. Dice, por malos que fuesen, ¿no? Por malos que fuesen. Y obviamente dedicaba muchísimo tiempo a la oración. Ella es una de las personas que decía que es un error nuestro el pensar que simplemente se puede orar en la soledad. Convencida también de su indignidad, Teresa invocaba con frecuencia a sus grandes santos. ¿Y sabes quién era uno de sus santos? San Agustín. Fíjate, su relación de alguna manera con San Agustín, con San Juan de la Cruz, muchos de los santos en su vida vas a encontrar que tenían conexión unos con otros, ya sea porque estaban dentro de la temporada, dentro del tiempo, eran contemporáneos, porque eran sus propios patrones, porque, o sea, santos a los que se encomendaban porque eran sus maestros, pero vas a encontrar muchos que de una o de otra manera están conectados. También, por ejemplo, en San Agustín, lo que la inspiraba y le conectaba en su vida era el libro, la autobiografía de San Agustín, titulado, tú lo sabes, Confesiones. Pero también se identificaba mucho con María Magdalena. Y en el caso de María Magdalena, a ella lo que le inspiraba era el llamado a la penitencia. Santa Teresa experimentó algo muy especial frente a una imagen de la pasión de nuestro Señor. Ella decía que ahí sintió que Santa María Magdalena acudía a su ayuda. Y entonces que a partir de ese momento progresó mucho en la vida espiritual. Por eso es que de alguna manera ella se identificaba mucho con esos dos personajes. En su vida también le atraía mucho los Cristos. Eso es lo que la une mucho a mí, ¿no? Y particularmente esos Cristos que podían verse, mostrar al Cristo sufriente, al Cristo en agonía. Yo creo que era contemplar el dolor del Señor y a la vez el amor del Señor por nosotros. Ahora entiendo por qué soy tan cristocéntrica. Y en una ocasión, frente a un crucifijo que estaba muy sangrante, le preguntó, ¿quién te puso así? Señor, ¿quién te puso así? Y dice en su biografía que ella escuchó una voz que le respondía, tú charlas en las salas de visitas. Esas fueron las que me pusieron así, Teresa. Ande usted. Y es que sí, hay algo de las lecturas y las charlas que tenía Santa Teresa. Entonces, ella, pues al escuchar esa voz, esta reprimenda, la manera en que el Señor la reprendía, pues se puso a llorar. Quedó tan impresionada que a partir de entonces, en vez de perder el tiempo en las charlas inútiles que tenía en la sala de visitas y esas amistades que conservaba, que no llevaban a la santidad, pues se cuidó mucho de esto y mejor se dedicó a la oración. Yo creo que si el Señor estuviera así,
aquí, ahorita, presente en nuestra vida, que está presente de alguna manera, pero si se lo preguntaras a muchos de nosotros nos daría esa respuesta. Bueno, así era la relación que ella tenía con el Señor, muy propia al temperamento de Santa Teresa. O sea, el Señor así muy, muy fuerte, muy directo. Señor, pero ¿quién te pone en ese dolor, en esa agonía? Pues tú, Teresa. Tú, Gloria. ¿No? Bueno, ¿cuánto nos hace falta esas palabras? Cuando ella se fue retirando de todo ese tiempo perdido, que le fue dedicando un poco más a la oración, empezó a ser, Santa Teresa es una contemplativa, entonces empezó a recibir más esa gracia de la oración de quietud, de la oración de silencio, que fue a su vez ocupando periodos más largos de su tiempo y de su vida, y con gozo y con amor que le eran característicos. Entonces pasa a otra etapa. Dios le empieza a visitar con visiones y con ciertas comunicaciones interiores. No. Ella se inquietó al principio porque ella ya había escuchado de algunas mujeres que el demonio las había engañado con algunas visiones imaginarias. Entonces ella se fue se inquietaba, pero lo que hizo fue tratar de consultar este asunto con varias personas, ¿no? Con varias personas. Bueno, una de las personas que Santa Teresa consultó como una dirección espiritual fue a San Francisco de Salcedo, un hombre casado pero de gran virtud. Este San Francisco la presentó con un sacerdote conocido como Padre Daza, ¿no? Al Padre Daza, que era un doctor conocido por virtuoso y quien dictaminó que realmente Santa Teresa estaba siendo engañada por los demonios. ¿Te imaginas lo que fue para ella? Pero él decía, es que es imposible que Dios concediera esos favores tan extraordinarios a una religiosa tan imperfecta. Ojo con esta experiencia que Santa Teresa tuvo. ¿A quién le pasó algo parecido? ¿A quién le dijeron algo parecido? A Santa Faustina. Así la trataron. Su superiora, ¿te acuerdas de ese pasaje? Recientemente lo estábamos recordando. Entonces, obviamente, Teresa se quedó muy insatisfecha y muy alarmada, ¿no? Sin embargo, Francisco la animó ante el desaliento, la aconsejó de que mejor fuera a otro sacerdote y le aconsejó que fuera a algún sacerdote de la Compañía de Jesús. Estamos hablando de San Ignacio de Loyola, ¿no? Así que Santa Teresa va y se confiesa con un jesuita. Y cuando tiene este diálogo con este jesuita, el jesuita le asegura que sí se trataba de la presencia de Dios. Pero, sin embargo, la exhorta para que pueda cuidar su vida de oración, su vida de santidad. Y el confesor, además, le dijo a Teresa que, aunque estaba convencido de que esas visiones procedían de Dios, fíjense lo que son las cosas, le ordena que se resista de esas gracias durante 2 meses. Entonces Santa Teresa lo empezó a hacer, a tratar de resistirse de esa gracia. Obviamente, siendo de Dios, ¿qué crees que pasó?
pues todo fue en vano, todo fue en vano. Después conoce a otro jesuita, el padre Baltasar, y él le dice lo contrario. Él le dice que le pida ayuda a Dios nuestro Señor para hacer siempre lo que le agrade, lo que le agrade. Y buscando ese fin, que invocara, que rezara siempre el Venit Creador Spiritus, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, una bellísima oración al Espíritu Santo, es una invocación al Espíritu Santo. Creo que ayer les estaba hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y su conexión con la oración para escuchar la voz de Dios. Fíjense lo que son las cosas, ayer estábamos hablando de eso. Así que Santa Teresa lo hizo, ¿no? Y un día precisamente cuando estaba haciendo este himno, fue arrebatada en un éxtasis. Y entonces ella escucha en su interior, en lo más profundo de su alma, esta expresión: no quiero que converses con los hombres, sino con los ángeles. ¡Wow! Fíjense cómo la cuidaba nuestro Señor. ¿Se dan cuenta que es un diálogo muy directo? Muy, muy, muy serio. No te quiero ver conversar con hombres. Si vas a dialogar, dialoga con los ángeles, ¿no? Entonces, en virtud de esta experiencia, Santa Teresa decía que el Espíritu Santo era como un huracán, como una huracán para llevar un alma hacia la santidad, ¿no? Bueno, así que a partir de entonces, Santa Teresa estuvo escuchando en muchas ocasiones palabras divinas, claras, claras, y de tal manera que claramente, además de la claridad de las palabras, claramente se distinguía de los diálogos humanos, ¿no? Y decía que una de las características es que la invitaban, la movían, estas palabras, a la virtud. Fíjate cómo vas haciendo el discernimiento. Pero también la hacían tender a la virtud, pero la llenaban de gozo, la llenaban de alegría, la llenaban de paz, gozo y paz. Entonces, obviamente, fue haciendo la distinción de la palabra divina con las palabras del hombre, o que pudiera haber sido del enemigo tratando de engañarla. Por supuesto, Santa Teresa sufrió muchas persecuciones, atravesó por intensas desolaciones espirituales, pero también tuvo consuelos extraordinarios. Fruto de uno de sus éxtasis es cuando nace esta bella poesía que dice: tan alta vida espero que muero porque no muero. Bueno, ya platicaremos más porque además de esto, Santa Teresa es una escritora mística, ¿no? Nos deja su autobiografía, nos deja toda esa doctrina teresiana, nos deja el castillo interior, el camino a la perfección, bueno, toda una escritora mística. Ay, yo tengo que sentirme muy contenta y alargada. Pues sí, quisiera alargarme, pero no, privilegiada, porque recuerdo que cuando Santa Teresa vino a mi vida, que obviamente no tenía ni idea de quién era, no tenía idea de dónde saber más de ella,
y un padre, mi director espiritual, me ayuda a reconocer que se trataba de ella y luego con el tiempo este padre pone en mis manos justo ese hermoso libro que es así del tamaño de una Biblia, bueno, porque era chiquito, El Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila. Una maravilla, maravilla. Pero bueno, porque no quiero dejar pasar este día tan especial que hoy podemos acudir a ella y decir, Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Pero prometí que hoy íbamos a terminar con este tema que nos da San Marcelino de las pequeñas virtudes para estar viviendo en comunidad, en fraternidad. Y son como 12, yo leí 3, la facilidad de excusar las faltas ajenas, la disimulación caritativa, que es disimular los defectos de los demás, y la tercera es la compasión. La compasión es verdaderamente tener esos sentimientos de los demás, compadecerse de los demás. Hoy vamos a terminar con estas pequeñas virtudes que te sirvan a ti para poder encontrar el éxito, la llave, para tener una mejor construcción en tus relaciones, se hace cualquier relación, la comunidad, el ministerio, la familia, el matrimonio. Eso es lo que propuso San Marcelino. ¿Te acuerdas que hablamos de él en la edición anterior? Porque a él, en esta fundación de casas religiosas, pues venían y le decían, pero ¿por qué aún siendo tan virtuosos tenemos pequeñas diferencias? Y entonces San Marcelino contestó a través de estas virtudes que les llamó las pequeñas virtudes, y que él decía, si una de estas virtudes se carece, se pierde, donde hay diferencias, es porque estas virtudes están siendo a falta. Vamos a ir al santoral y regresamos entonces con la cuarta, que es una alegría santa. Creciendo en santidad. ...15 de octubre... Santa Teresa de Jesús. Un día Santa Teresa de Jesús y algunas de sus hermanas estaban intentando cruzar un torrente recrecido por la tormenta a bordo de un pequeño carruaje. Su burro se negó a pasar y Santa Teresa terminó empapada hasta la piel y cubierta de barro. Mirando al cielo dijo: Dios, si este es el modo en que tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. Para Santa Teresa, Dios no era una entidad remota y distante, sino un amigo cotidiano. Se sentía cómoda hablando con Dios sobre cualquier aspecto de su vida, incluyendo los burros tosudos. Esto no significa que no fuera reverente o respetuosa. Santa Teresa es también la autora de 2 de los tratados místicos más grandes de todos los tiempos: Castillo Interior o Las Moradas y Camino de Perfección. Por añadidura, fue una de las 2 únicas mujeres en ser nombradas doctoras de la Iglesia por su profunda inspiración y sabiduría. Catalina de Siena es la otra. Lo que Santa Teresa sabía, y todos debemos aprender, es que Dios no puede ser apartado de los sucesos cotidianos de nuestras vidas. Dios no es como una buena vajilla que se saca en ocasiones especiales
y luego se aparta cuidadosamente el resto del tiempo. Cuando guardamos nuestra vajilla para ocasiones especiales, pronto dejamos de usarla porque no hay ninguna ocasión que sea lo bastante especial. Lo mismo es cierto con Dios. Si solo hablamos con Dios en ocasiones formales, pronto no hablaremos con Dios en absoluto. Por el contrario, necesitamos traer a Dios a todos los aspectos de nuestras vidas, como la loza que usamos en la mesa para todas las comidas. ¿Mantengo a Dios y a la religión en su lugar de los domingos? Creo que Dios está conmigo en todo momento y en todo lugar. Bueno, pues sí, ella es Santa Teresa y efectivamente la autora de, ay Señor, ahora sé por qué tienes tantos amigos. Y bueno, tenía gran fe a San José cuando tuvo el convento que inició con el convento de San José. Además era estricta, solo aceptó, me parece que 13 religiosas que no calzaban zapatos, sino sandalias, por eso es que se les conoce como carmelitas descalzas, y vivían de la mayor pobreza, en la mayor pobreza, ¿no? Vestían solo sus hábitos, solo sus sandalias, tenían que abstenerse de carne, ¿no? Y más tarde en los conventos donde sí tenían algunos bienes materiales para poder vivir, ella llegó a admitir hasta 21 religiosas. Y comentaba con Héctor ahorita que por eso ella decía, tenía este lema de Teresa, sin la gracia de Dios es una pobre mujer, con la gracia de Dios es una fuerza, pero con la gracia de Dios y mucho dinero es una potencia, ¿no? Es autora también de esta frase. No, es toda una personalidad. Bueno, vamos entonces, la otra, ¿dónde estaba? Ya lo encontré. La cuarta virtud es la alegría. Y la alegría es exactamente en el sentido contrario de la compasión. Es sentirte alegre, es en el mismo sentido que la compasión. O sea, sentirte alegre por la alegría ajena, que también te haga a ti feliz. Los éxitos de tus colegas, los consuelos de tu colega. Entonces Marcelino dice que esta virtud le da mucha vida a la comunidad. San Pablo ofrece un ejemplo cuando habla de la compasión y de la alegría. San Pablo, lo retoma de esta cita de San Pablo que dice, me hice flaco con los flacos por ganar a los flacos. Es interesante, ¿no? Y me hice para todos, para salvar a todos, que está en la Primera de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 22. También tenemos otro ejemplo en otra cita, que es también de San Pablo, la Segunda de Corintios, en el capítulo 11. Quien enferme, que no enferme yo con él, ¿no? ¿Quién se escandaliza que yo no me requeme? Segunda de Corintios, capítulo 11. Bueno, San Cipriano también hablaba al respecto, ¿no? Y San Cipriano decía algo así como, comparto vuestros dolores y vuestras alegrías. Entonces, traer alegría
le da vida a la comunidad. La verdad es de que generalmente en las familias a veces se nos olvida esta virtud, porque estamos envueltos en la rutina, rápido, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, y no disfrutamos o nos reímos un rato, o ¿no? Entonces, y si hay niños, pues todavía les ayuda más esa actitud. Y además, el reírse ayuda en el estrés. De verdad, trata de llevar ese gozo a la familia, a la casa, al matrimonio, etc. Quinta virtud, la tolerancia. Tolerarnos. Tolerarnos. Ay. Ay. Bueno, dice en segunda de Timoteo, huye de las contiendas de palabras. O sea, evitemos caer en discusiones, evitemos caer en discusiones. No. Simplemente otros tienen diferentes opiniones que tú. Hasta ahí hay aciertos y diferencias en los pareceres, pero con miras de la unidad y de la caridad fraterna, evitemos caer en discusiones que a veces ni siquiera son importantes. Dice, manifestad vuestra opinión con miras a fomentar el diálogo, pero luego dejad que la rebatan sin defenderla. Fíjate qué interesante. Expresa tu opinión porque estás en un diálogo. Pero si alguien te arrebata tu opinión, si alguien juzga tu opinión o si alguien... Déjala ir, dice. Ni siquiera la defiendas en pro de la unión. Sé tú el que ceda. Dice, es preferible ceder y transigir con lo que digan los demás. Y es cierto, ¿cuántas veces en la familia están sentados en la mesa y terminan en una terrible discusión porque todo el mundo trata de defender su punto de vista? Es como querer tener siempre la razón, y si está atrás significa estar peleando por la razón, ¿no? Y aquí San Marcelino nos invita a decir, pues déjalo. Es preferible, en virtud de esto, que tú cedas. Dice San Eloy que esta clase de líderes es vencedor. El vencedor es el que cede, no el que gana de esa manera, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque va a superar a todos en esta virtud. Y estoy segura que muchos de nosotros no nos habíamos percatado de este pequeño detalle. Queremos ganar, tener razón, y así nos hacemos vencedores. Terminamos en una trifulca familiar. Pero estamos contentos porque les gané, tuve la razón. No se trata de eso. El ganador va a ser el capaz de controlarse y ceder, porque va a ser virtuoso. Hay gente que no discute, ¿no? Pero le dices una cosita, sí, pero es que yo decía, ya lo había yo dicho, que, ok, ya lo dijiste, ya lo habías dicho. Y lo dices y al mes, es que yo había dicho, ya lo dijiste, ya, está bien, ¿no? Bueno. Sanefrén aseguraba que prefería ceder en todas las discusiones con tal de mantener la paz en la comunidad. Tu meta no es tener la razón, tu meta es tener la paz, traer la paz. 6. Solicitud caritativa. Adelantarte a lo que necesita aquella persona. Ahórrale la pena de sentir la necesidad. Mucho ojo con esto, porque una cosa es la compasión y otra es la solicitud caritativa.
mira la expresión. Y otra, ser caritativo. Ser caritativo te pide, das. Compadecerte, sentir lo que el otro siente. Solicitud caritativa, adelántate. Estás viendo la necesidad de aquel, ahórrale la pena, dice San Marcelino, y la humillación. Ay, ay, ay. La verdad, yo no he llegado hasta ese punto. Al punto de ser tan susceptible en el corazón y en la necesidad de los demás, de evitarles la pena que me pidan algo o la humillación que a veces sienten el pobre, el abandonado, el enfermo, porque necesita algo. Yo creo que muchos de nosotros no habíamos pensado en qué siente una persona cuando se ve en ocasiones, por razones ajenas, en la necesidad de. ¿Sabes que yo experimenté un poquito de esto, de esta pena, cuando andaba en la silla de ruedas y andaba en los, ¿cómo se llama estas muletas? De repente se te ofrece algo tan simple como abrir una puerta y te da pena, ¿no? O sea, porque está un desconocido ahí o estás viendo que está platicando muy ameno y no sabes cómo decirlo, ¿no? O entras a un lugar, estás trabajando y tienes mucha sed y no sabes. Cosas tan simples en la vida diaria, a veces uno no se imagina lo que puede sentir aquel al pedir algo. Yo me acuerdo también que tuve que aprender a hacer esto cuando dentro de la fundación había que pedir donativos. Y ahí me di cuenta cuán orgullosa era, o sea, espérate, no, ¿cómo voy a pedir yo? Y ahorita, bueno, hay un bien, hay que sacar ese bien, vamos, ánimo, hay que hacerlo. No, evítale la pena, evítale la humillación. Esto es la bondad de un corazón, ¿no? Dice, hay una historia, dice, San Hugo, obispo de Grenoble, se retiraba de vez en cuando a la Cartuja Mayor para vivir bajo la guía de San Bruno como un religioso más. Pero en cierta ocasión le tocó ser compañero de un monje llamado Guillermo. Fray Guillermo se quejó amargamente del obispo ante San Bruno. ¿Y sabes cuál fue su queja? Que con gran pesar suyo, el santo obispo realizaba las faenas más humildes y penosas y se portaba no como compañero, sino como criado, prestándole los servicios más bajos. Rogó, pues, instantemente a San Bruno que moderara aquella humildad y solicitud del santo obispo y le diera la orden de que las labores humildes de la celda fueran compartidas igualmente por los dos. Imagínate qué grado de humildad, ¿no? A su vez, San Hugo suplicaba también con insistencia a San Bruno que le permitiera satisfacer su devoción y entregarse al servicio de su hermano. Uno decía, yo voy a servirle lo más mínimo, y el otro decía, ya no, por favor, él me hace sentir mal con tanta faena por servirme. Ojalá pudiéramos llegar a ese punto. O sea, solicitud caritativa. No esperes que te lo pidan, así de fácil. Viene una señora cargando todas las cosas. Anda, ve tú. Bien. Afabilidad. Afabilidad. Es aquella que atiende a los importunos sin manifestar la impaciencia y además está siempre lista para socorrer a los que le piden ayuda. Esa es la afabilidad. Es aquella que va enseñando e instruyendo al ignorante, pero sin aparentar ya el fastidio ni el cansancio. Ser afable es atender al inoportuno, pero sin hacérselo sentir, ¿no? El que enseña sin aparentar el cansancio. En esta virtud
el autor nos da la referencia de un excelente ejemplo, nos menciona San Vicente de Paúl, ¿no? Él se le vio interrumpir el diálogo con personas, los diálogos que él tenía con personas de la nobleza, para repetir 5 veces el mismo encargo a alguien que no acababa de entenderlo, pero además repetírselo con la misma serenidad. Ah, ¿verdad? Y nosotros, ay, no, por favor, otra vez, ya te lo expliqué. Afabilidad es una y otra y otra. Enseñarle a tu hermano, ayudar a tu hermano con esa paz y esa serenidad, sin mostrarle jamás el cansancio. Auxiliar cuantas veces sea necesario al que te lo solicite, sin mostrar fastidio, sin mostrar cansancio. Esto nos vendría muy bien porque muchos de nosotros nos dicen, ya te lo expliqué, ay, otra vez, ya le dije dónde están las, ¿verdad? Ahí tenemos a los viejitos, ¿no? Se le olvidan las cosas, se nos olvida, ¿verdad, Kimosabi? Bueno, ser afable, mira, no importa, no es su intención, no te preguntan 5 veces por querer molestarte. Bueno, algunos, ¿eh? Esa es una virtud. Octava, urbanidad y decoro. Ojo, respeto, urbanidad, normas de urbanidad, de decoro, de dignidad, ceder el asiento a la otra persona, ¿no? Dice San Pablo en la carta a los Romanos, anticipaos unos a otros en señales de honor y deferencia. ¿Qué te cuesta? Ahorita ya todo mundo le arrebata la palabra a todo mundo corre a ver dónde está la silla, ya no el hombre a la mujer, o sea, y las mujeres también, y había antes todo un protocolo de si la persona que se te acerca a saludar es mujer o es hombre o es una dama más grande de edad. Ahorita, pero es también no solo expresión de educación, sino de dignidad, de decoro, de respeto. No podemos andar caminando, pasándonos, pisándonos los unos a los otros. Y esto lo digo en la casa, esto lo digo en la familia, esto lo digo en el matrimonio. O sea, es el respeto, estas virtudes que nos van a permitir relacionarnos mejor. Si entra a casa alguien que está ahí pisoteándote, aventando las cosas, se sienta cuando tú estás acomodando tu silla, o sea, pues molesta, es irrespetuoso. Es evitar estas diferencias. La otra es condescendencia. Condescendencia es que a veces puedes cumplir algunas inquietudes del prójimo. No se trata de rebajarte, no se trata de absolutamente tienes que hacer todo lo que te pidan, y menos si no puedes o si no tienes. No se trata de eso. Pero San Francisco de Sales decía que es doblegarse al beneplácito de todos en cuanto estos no contradigan tu voluntad, la voluntad divina. En cuanto estos no contradigan la voluntad divina, la recta razón. ¿No? Si aquello que te piden, pues no es malo, no contradice a ti, tu moral, tus principios morales, la voluntad de Dios, bueno, ¿por qué no ayudar, no? San Francisco de Sales decía con frecuencia que es mucho más fácil amoldarse unos a los deseos de los demás que pretender doblegar todo el mundo al propio humor y opiniones personales. O sea,
dar gusto. La 10, abnegación y entrega para el favor del bien común. Hay que interesarse y preferir los intereses comunes. Si yo voy a poner aquí esta cafetera en esta mesa, ¿verdad? Que es un sitio común y molesta a alguien, puede tirarse el café, puede... Pues lo más importante es la armonía en nuestros espacios comunes. Mira, lo quito, ¿cuál es el problema? Pero va a ser un mayor bien quitarlo. Ah, bueno, pues es mi taza, yo aquí la dejo. No tiene caso. ¿Me explico? Paciencia, calla, aguanta, te vuelves a callar y vuelves a aguantar, dice San Marcelino. San Euquerio Abad era tan paciente que llevaba esa virtud hasta dar gracias. Fíjense hasta dónde. Agradecía por aquellos que lo hacían sufrir. No, nosotros no llegamos hasta ahí. No, ¿verdad, Luisita? ¿Verdad, Blanquita? No. Miren, el hombre colérico realmente se parece, dice San Marcelino, a ese hombre que está enfermo de calentura, ¿no? Y el hombre paciente al médico que mitiga la enfermedad, los accesos de fiebre, ¿no? Le devuelve dicha, le devuelve paz. No debemos de caer en la impaciencia ante los defectos ajenos. Qué duro es eso. Por un lado, justificarlos y por otro, no dejes que te lleven a la impaciencia. Acuérdate, serenidad, paz, comunión. El 12 es el buen talante. Trata de mantener el equilibrio. Trata de no dejarte llevar por una alegría loca, no, o por una melancolía total, o por el mal humor. O no, trata de mantenerte bondadoso, alegre, afable, satisfecho, de una manera equilibrada y ecuánime. De pronto parecemos, perdón por la expresión, bipolares, ¿no? Una excitación total y de pronto se enoja uno y ya todos nos enojamos y alguien tiene que mantener la ecuanimidad en ese hogar. Espero que seas tú. Te dejo esta tarea y reflexiona cuál de estas virtudes, pequeñas virtudes según San Marcelino, puedes empezar a trabajar en la concordia de tu hogar. Virgen de Guadalupe Media presentó su programa Algo sobre nosotros. Gracias por habernos acompañado.